En las sombras de la mente humana se ocultan verdades que solo el miedo puede revelar. Reseña. Si te gusta la oscuridad. Si te gusta la oscuridad es un viaje que te arrastra por los rincones más sombríos de la mente humana, donde lo familiar se retuerce en formas inquietantes. Stephen King no solo es el guía en este descenso, sino el guardián de las puertas que conducen a los terrores más profundos. Este libro es una colección que parece haber sido arrancada de pesadillas colectivas, donde cada cuento elegido te envuelve en una atmósfera que te obliga a enfrentarte a tus propios miedos, esos que intentas ignorar en la quietud de la noche. Los relatos que habitan estas páginas parecen respirar una vida propia, como si estuvieran esperando el momento perfecto para deslizarse bajo tu piel. King te invita a caminar entre ellos, comenzando con historias que, aparentemente inofensivas, revelan de forma lenta y deliberada los horrores que se ocultan detrás de lo cotidiano. En la niebla, lo que parece ser un día normal se convierte en un caos insoportable cuando una niebla inexplicable trae consigo monstruos indescriptibles. Esta es solo una advertencia de lo que vendrá, las fuerzas que acechan detrás de las cosas más mundanas, esperando su oportunidad. Pero no es solo el miedo externo lo que esta antología explora. King, en su papel de narrador omnipresente, selecciona relatos que profundizan en lo que se esconde dentro de nosotros mismos. En El mono, un juguete inofensivo es el detonante de una cadena de desgracias, revelando que no solo los objetos pueden estar malditos, sino también nuestras memorias. El relato te recuerda que algunos fantasmas no se desvanecen con el tiempo, sino que persisten, aferrándose como parásitos al alma. No obstante, el horror psicológico tiene un lugar privilegiado en este compilado. En Pesadilla a 20.000 pies de Richard Matheson, la paranoia del protagonista mientras mira por la ventana del avión se convierte en una metáfora de la vulnerabilidad de la mente humana, constantemente amenazada por lo que no podemos ver o entender. La sensación de que algo, o alguien, te observa desde el rincón más oscuro de tu entorno, acecha a lo largo de estas historias, manteniéndote en vilo. A medida que avanzas, te das cuenta de que King no ha ensamblado una simple colección de cuentos de terror. Ha construido un espejo oscuro, uno que refleja los miedos más profundos del lector. Es en El hombre que amaba las flores donde el horror de lo mundano golpea más fuerte. Un hombre común, enamorado, caminando por la ciudad, pero con un oscuro secreto que explota en un frenesí de sangre. King te recuerda que el mal no siempre viene con rostro monstruoso. A veces, es un hombre ordinario, como cualquier otro, caminando a tu lado. Si te gusta la oscuridad es un reto, una invitación a explorar las sombras que habitan tanto en el mundo exterior como en lo más profundo de nuestra psique. Cada cuento seleccionado por King es una pieza de un rompecabezas macabro que, al final, revela una única verdad: la oscuridad no está allá afuera, en lo desconocido, está aquí, a nuestro lado, siempre esperando. Y al cerrar el libro, no puedes evitar sentir que algo te sigue observando, desde la penumbra. Crítica. Si te gusta la oscuridad. Si te gusta la oscuridad es una obra que destaca por su ambición al reunir relatos de distintos autores bajo la curaduría de Stephen King, ofreciendo una muestra de lo que más ha influido en su propio estilo. Sin embargo, aunque la colección contiene cuentos de gran calidad, la cohesión entre ellos puede resultar irregular. El lector puede sentir que algunas historias no logran mantener el mismo nivel de intensidad o profundidad que otras, lo que podría romper el flujo de inmersión en ciertos momentos. El título sugiere una experiencia de terror constante, pero en algunos relatos, el enfoque se aleja del miedo visceral para explorar temas más introspectivos o psicológicos, lo cual, aunque interesante, puede desorientar a quienes buscan un hilo conductor más marcado. Esta diversidad temática, si bien es un reflejo de los gustos de King, puede crear expectativas que no siempre se ven satisfechas en términos de horror puro. Por otro lado, el mérito de la obra radica en su capacidad para introducir al lector a una variedad de voces dentro del género. Las introducciones de King a cada relato aportan un contexto valioso y permiten entender su perspectiva como lector y escritor. Sin embargo, algunos de estos comentarios, aunque informativos, pueden restar misterio a ciertas historias, ya que desvelan detalles que quizá habrían sido más efectivos si el lector los descubriera por sí mismo. En resumen, Si te gusta la oscuridad es una antología que, aunque imperfecta en su ejecución, ofrece una experiencia diversa para los amantes del terror. Las expectativas pueden variar dependiendo de lo que cada lector busque en una colección de este tipo, pero sin duda, aquellos interesados en las diferentes formas que puede adoptar el miedo encontrarán relatos memorables que resonarán mucho después de haber cerrado el libro. Razones para leer Si te gusta la oscuridad. Diversidad de estilos.
La colección reúne relatos de distintos autores, ofreciendo una variedad de perspectivas sobre el terror y el suspenso, lo que permite explorar diferentes formas de miedo. Selección personal de Stephen King. Cada historia ha sido cuidadosamente elegida por King, brindando una visión de lo que ha influido en su carrera y en su forma de entender el terror. Introducciones reveladoras. Las breves reflexiones de King antes de cada cuento aportan un contexto valioso, ofreciendo una ventana a su proceso creativo y su conexión personal con cada historia. Exploración de lo psicológico. Muchos relatos profundizan en los miedos internos, explorando la fragilidad de la mente humana y la paranoia, lo que añade un nivel de horror más íntimo y perturbador. Monstruos en lo cotidiano. Varios cuentos transforman situaciones ordinarias en auténticas pesadillas, recordándonos que el terror puede estar más cerca de lo que pensamos. Ideal para fans del género. Si eres amante del terror y el suspenso, esta antología te introduce a historias clásicas y menos conocidas que expanden tu horizonte dentro del género. Autor: Stephen King. Stephen King, nacido el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, es uno de los escritores más prolíficos y reconocidos de la literatura contemporánea, especialmente en el género del horror, el suspenso y lo sobrenatural. Desde temprana edad, King mostró una inclinación por la escritura y la lectura de historias de miedo. Creció en un hogar modesto, y su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien abandonó a la familia cuando King era muy pequeño. Este hecho influenció profundamente su obra, llenando sus historias de figuras paternas ausentes o problemáticas. En su adolescencia, Stephen King comenzó a escribir relatos cortos que enviaba a revistas, logrando algunas publicaciones menores. Sin embargo, su carrera profesional despegó después de graduarse en la Universidad de Maine en 1970, donde obtuvo una licenciatura en inglés. Durante esos años, también conoció a Tabitha Spruce, quien se convertiría en su esposa y en un gran apoyo a lo largo de su carrera. La vida económica de la pareja no fue fácil, y King trabajó como profesor de inglés mientras continuaba escribiendo en su tiempo libre, luchando por mantener a su joven familia. La primera gran oportunidad de King llegó con la publicación de su novela Carrie en 1974. Inicialmente, King había descartado el manuscrito, pero Tabitha lo recuperó de la basura y lo convenció de seguir trabajando en él. La novela fue un éxito inmediato, catapultándolo al estrellato. Carrie no solo lo estableció como una nueva voz en el horror, sino que también tocaba temas de la adolescencia, el abuso y la represión emocional, que resonaron con muchos lectores. A partir de ahí, King comenzó a publicar una serie de novelas que lo consolidarían como un maestro del terror moderno. A lo largo de su carrera, Stephen King ha escrito más de 60 novelas y cientos de relatos cortos, muchos de los cuales han sido adaptados al cine y la televisión, consolidando su legado no solo en la literatura, sino también en la cultura popular. Obras como El Resplandor y Cementerio de Animales y Misery se han convertido en clásicos del horror, no solo por sus tramas perturbadoras, sino por la profundidad psicológica de sus personajes. King ha sido elogiado por su habilidad para explorar las dimensiones más oscuras del ser humano, combinando lo sobrenatural con el terror psicológico. Además de su éxito literario, Stephen King ha enfrentado numerosos desafíos personales. En 1999, sufrió un grave accidente cuando fue atropellado por una camioneta mientras caminaba cerca de su casa en Maine. Las lesiones casi fatales requirieron múltiples cirugías y rehabilitación, pero King volvió a escribir a pesar del dolor y las secuelas físicas. Esta experiencia dejó una marca indeleble en su vida y obra, intensificando algunos de los temas recurrentes en su trabajo, como la mortalidad y la fragilidad del cuerpo humano. Stephen King también ha escrito bajo el seudónimo de Richard Bachman, con el cual publicó varias novelas. Esto le permitió explorar otros estilos y temas sin las expectativas que venían con su nombre, además de medir si su éxito se debía únicamente a su fama. Las obras de Bachman, como La Larga Marcha y El Fugitivo, también recibieron reconocimiento y demostraron que King era un escritor versátil, capaz de trascender géneros. A lo largo de los años, Stephen King ha recibido numerosos premios literarios, incluyendo el National Book Award en 2003 por su contribución a las letras estadounidenses. Aunque ha alcanzado un éxito sin precedentes, sigue siendo un escritor incansable que continúa publicando nuevas novelas y explorando la oscuridad en sus formas más complejas. Hoy en día, su legado como maestro del horror es indiscutible, y sigue siendo una influencia fundamental para escritores y cineastas de todo el mundo.